Pues el voto es la expresión de la voluntad de las y los ciudadanos, de la voluntad política para elegir a quienes considera que deben representar sus intereses pues en las cámaras o bien en el Ejecutivo. Es sumamente importante. El voto no es la única manifestación de ciudadanía, pero es una y es sumamente importante. Y creo que la cultura del voto tiene que darse, tiene que desarrollarse siempre para no olvidar lo importante que es. Es súper importante. Algo que tienen que hacer las y los jóvenes y no tan jóvenes es saber quiénes son sus candidatos y candidatas locales. Buscar estar en conferencias, en reuniones, donde puedan hacerles preguntas, puedan ver su programa político, pero sobre todo creo que es muy importante estar presente, escuchar y ver y preguntar. Nos falta mucho esa interacción directa con quienes nos van a representar, a fin de cuentas. Creo que eso les sugeriría. Infórmate, a ver, ¿quiénes son las personas de tu localidad que van a estar contendiendo en estas elecciones? ¿Cómo se llaman? ¿Has investigado quiénes son? ¿De dónde vienen? Busca, seguramente va a haber muchas reuniones en donde tú puedas tener contacto directo con esas personas. Hazlo. Eso es sumamente importante. Bueno, una por vía directa, es decir, a ver quiénes son estos candidatos, cuál es su trayectoria, también es muy importante, porque bueno, a veces se manifiestan intereses hoy que eran contrarios antes, entonces hay que saberlo, hay que entenderlo, ese es un aspecto. Por supuesto, pues buscar algunos medios, es difícil, pero buscar algunos medios o notas consistentes sobre lo que sucede, ¿sí? Algo que es importante, por ejemplo, eh, pues esa trayectoria, ¿cómo ha sido? ¿Cuál ha sido la rendición de cuentas? Eso es algo muy importante de esas o esos candidatos. Eh, ¿cómo puedo conocerla o cómo puedo tener acceso a ella? Yo me iría primero por la información directa y por supuesto los medios juegan un papel muy importante. Aunque a veces es difícil porque se juegan muchos intereses, pero los medios que consideran fiables, pues seguirlos, ¿no? Más que las campañas políticas en sí, los eslóganes, creo que es otro tipo de información la que necesitamos. Esa información que nos da mucho más valor, le da mucho más valor pues a lo que es la persona, su lucha política, sus ideales o no, etcétera. Considero que no solo es importante, es fundamental, 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 porque necesitamos que un organismo que sea independiente de cualquier partido político, de cualquier interés político, pueda organizar las elecciones. Eso es importantísimo y debemos, como ciudadanas, luchar por ello. Conservar esos organismos autónomos, ese organismo autónomo que no solo organiza las elecciones, vigila que se den de manera limpia, correcta, ¿sí? Tienen que estar ahí y tienen que estar por encima de cualquier organización política y de cualquier partido. Hay un libro de José Goldenberg que me gusta mucho, que yo le compré a mis hijas porque justamente me hacían esas preguntas, ¿no? Digo, la democracia, ¿cuánto cuesta la democracia, no? Y es una especie de ensayo carta que le escribe a su hija justamente defendiendo los valores de la democracia. Pues claro, la democracia puede dejarnos insatisfechas, pero no conozco otro sistema político que sea más justo y que garantice nuestra libertad como ciudadanos. Tenemos que defender la democracia. Muchas veces los resultados no nos satisfacen, pero bueno, de eso se trata también la democracia. No necesariamente es complaciente y es perfectible, definitivamente es perfectible, pero es sin duda el sistema al que tenemos que apostar.
Bueno, yo tengo dudas sobre los registros de partidos. Dios mío, hay muchos ahora. Este, no sé cuáles son las reglas, como hacer una revisión de estas reglas sobre nuevos partidos políticos, etcétera, porque luego después también, ¿cómo son esas coaliciones entre partidos? Creo que debe haber una regulación mucho más evidente y clara. Esa es una. Y la segunda tiene que ver con el presupuesto que se asigna a las campañas políticas. Eh, Creo que hay que revisarlo, creo que este es un tema que tenemos que discutir, porque a fin de cuentas, pues nuestros impuestos se van a esas campañas, y yo sugeriría que pues hay que revisar, hay que acotar. Esas serían mis dos, como dos sugerencias, ¿no? Las campañas políticas son todo un tema por el presupuesto que se les asigna, que es enorme. Me parece a mí, y aquí voy a ser bastante quizá conservadora, en el sentido de que yo observo que las redes sociales causan un ruido enorme. Y las redes sociales, entendiéndolas, pues el WhatsApp y otras, ¿no? Twitter, Facebook, etcétera. Es decir, como pueden ser espacios de denuncia importantes, también son espacios en donde todo se cuela, sin ningún tipo de editorialización. Entonces, no hay todavía reglas claras en las redes sociales de cómo editorializar todo aquello que llega. Y ahí he observado yo que en todos sentidos, digo, pensando en las vacunas, en fin, ahora con las elecciones no me quiero imaginar de qué manera pues evitar todas esas noticias falsas. Yo creo, y algo que a mí en lo personal me ha resultado positivo es ser muy clara en a quiénes leo. ¿Sí? ¿Cuáles son esas voces que considero son autorizadas, tienen una trayectoria de congruencia, de transparencia, de autoridad moral, que a mí me permite situarme en dónde estoy con respecto a esas voces? De otra manera, yo creo que es mejor eh, pues no ver, no leer, porque llega muchísimo diariamente, nos inunda y es ruido que distrae y no que nos informa verdaderamente. Y vemos que eso sucede constantemente con pues cualquier aspecto de la vida que llevamos, de la vida social, de la vida privada, de la vida pública, ¿no? Entonces, eso yo diría. Una, una democracia deliberativa, reflexiva y deliberativa en el sentido de que seamos capaces de dialogar. Aunque podamos disentir, que podamos dialogar, que sea mucho más eh, razonada. Eh, y en ese sentido creo que nos hace mucha falta. En este momento pues hay mucho ruido, hay mucho ruido. ¿Cómo podemos tener diálogos mucho más claros, sin tanto formalismo, pero que se ejercite de otra manera pensar en la democracia, eh, informarnos? ¿Sí? Eh, Creo que el espíritu deliberativo es sumamente necesario para la democracia y no me queda claro que en este país todavía tengamos esa posibilidad y tenemos ese derecho, ¿sí? De cuestionar también. Lo tenemos como ciudadanos, ¿por qué no? Y de reflexionar. Uy. Bueno, quiero decir que voto y que además me ha tocado ser funcionaria de casilla. Me parece muy importante acudir al llamado eh, cuando nos piden estar ahí como funcionarias o funcionarios de casilla. ¿Por qué voto? Porque creo en la democracia, porque creo que yo puedo cambiar el curso de mi país con mi voto. Bueno, quiero decirte que soy lectora, leo muchísimo, leo mucho. Me es difícil decir que tengo libros favoritos porque, bueno, quizás sí los releo, pero bueno, hoy podría decirte que
que estoy fascinada con La Guerra y la Paz, de León Tolstoy. Pues es una novela enorme sobre el poder, sobre la guerra y cómo esta afecta las vidas de las personas. Pues es un clásico. Y pues hay una película que me gustó mucho, que me recomendó una de mis hijas, que se llama Mi Maestro el Pulpo. Me gustó muchísimo porque me enseña la capacidad de observación, de qué manera tengo que mirar a mi alrededor. Y en este caso, la manera en cómo el personaje mira la naturaleza marina y puede mirar a ese pulpo, y gracias a esa capacidad de observación, pues conocer a una especie fascinante. Entonces, me regala la capacidad de observación y de admiración, básicamente. Bueno, y de serie, sí hubo una serie que la verdad sí me picó, puedo decirle una, Merlí. Fue una serie española de un profesor de filosofía, pues me gustó mucho. La verdad, soy súper golosa, me gusta mucho la comida. De hecho, la disfruto muchísimo. Soy sibarita, pues la comida mexicana me gusta, me encanta el mole, la verdad, me gusta muchísimo, pero también te puedo decir que me gusta el sushi, que me gusta la pasta italiana, que como pizza. Es que en realidad, ¿sabes qué? Me gusta la comida, quizás es eso. No te puedo decir de un platillo, pero sí de cómo se cocina. La cocina lenta, la cocina a la que uno le mete todo su corazón, sus ganas, y que quizá toma tiempo y esfuerzo, pero el resultado es fantástico. Bueno, se confunden proceso y resultado porque el proceso también es interesante. A mí, así es como me gusta relacionarme con la comida. Me gusta también la música, digo, y bailar cuando pues, está sabrosa la música, pero no tengo. Okay. Cuando puedo, y mi trabajo me lo permite, salgo a caminar. Me gusta mucho salir a caminar. En algún momento andaba en bicicleta, hacía bicicleta y me gustaba muchísimo. Pues esta pandemia no he hecho nada, pero pues me gustaría poco a poco retomar esto de la bicicleta. Sí. Bueno, cuando voy a Oaxaca, y pienso en Oaxaca, como podría decir otros lugares hermosos del sur de México, en lo particular a mí Oaxaca es un estado que me gusta muchísimo, es una locura, su arte, su historia, la memoria, y también algo que yo viviendo en el norte, pues observo y admiro, que es la confluencia de diferentes culturas y etnias. Son regiones donde la presencia indígena está ahí expresa, ahí está, enriqueciéndonos, y eso me parece increíble. También te puedo decir que me gusta el desierto, que me gusta el norte de México. He aprendido a apreciar la aridez, el desierto, el sol. También me gusta mucho. Mira, te voy a decir una autora que hoy admiro muchísimo. Tengo más, tengo más, pero bueno, tengo que hablar de una. Y pienso en Cristina Rivera Garza. Ella es una escritora, de hecho, pues es mexicana, es una escritora multipremiada, de una inteligencia deslumbrante. A mí realmente es una lección de lenguaje leerla, es una lección de inteligencia, de intuición, de documentación. Estoy leyendo hoy una novela de ella que se llama Autobiografía del algodón, justamente la historia del algodón en el norte de México. Sumamente interesante. Yo diría, ella es una intelectual, pues que me parece una voz muy importante en México. Mi villano favorito, creo que se llama. Amo a ese villano. Me gusta mucho ese villano. No me acuerdo, no me acuerdo ni de su nombre, pero me parece muy fresco ese punto de vista ¿no? de hablar del villano, que realmente descubres que tiene un corazón enorme. Es un villano nada villano.
Bueno, te voy a decir qué superpoder no quiero tener, eso sí lo tengo más claro. No quiero saber, no quiero conocer el futuro. Este, no. Creo que esa limitación que tenemos las personas a mí me parece muy favorable, porque si yo conociera el futuro me paralizaría, no haría nada, con tal de protegerme, con tal de que no me pasaran cosas malas. Entonces, el no saber da una libertad y un alivio enormes, porque, pues sí, uno revisa su vida y pues te das cuenta de todos los momentos alegres y tristes, ¿no? Y trágicos. Pero el no conocerlos yo lo agradezco no tener ese superpoder. Las grandes profesoras mexicanas. Sí, yo quisiera que las tuviéramos presentes, pioneras, valientes y entregadas, entregadas. Y hoy justamente creo que tenemos que revalorar el rol de quienes ejercen la profesión de maestro. Entonces yo quiero recordar a esas maestras, a esas pioneras que le abrieron las puertas y los horizontes a tantos niños mexicanos. Y ojalá y de verdad podamos volver a tener, o reconocer a esas grandes profesoras, a esas grandes maestras o grandes maestros también, que le abran el horizonte a tantos niños que pues hoy tienen el reto de aprender y crecer en una situación difícil como es la pandemia, ¿no? Admiro a todas las mujeres activistas que luchan por una causa. A mí me ha impresionado historias de mujeres que han hecho una labor en las cárceles, por ejemplo, muy grandes. Generalmente cuando pensamos en estos héroes, ¿no? Es algo muy grande y abstracto, pero si buscamos en nuestra localidad tenemos grandes héroes y héroes, heroínas y héroes, ¿no? Este, Mujeres, por ejemplo, que crearon albergues para mujeres maltratadas. Hay muchas personas que son realmente héroes o heroínas en su comunidad y que tienen una lucha diaria. Mujeres que luchan por la democracia, por la inclusión, y que trabajan por la paz. Mis respetos, porque pues no tienen reconocimiento y además no están en esa mira de la gran historia, ¿no? De la gran historia que las va a poner en un pedestal. Muchas veces pasan desapercibidas. Yo, de verdad, son a esas mujeres mexicanas que admiro muchísimo. Bueno, estoy ensumismada, o sea, realmente soy un zombie porque tengo muchas reuniones por Zoom. Pero fíjate que sí es una pregunta que me llama la atención y me interesa, porque sí he hecho cosas diferentes para sobrellevar la pandemia. Por ejemplo, retomé algo que yo tenía muchas ganas de hacer y no hacía porque no daba el tiempo, de reunirme con mis amigos a leer, amigos de la Ciudad de México, incluso de Nuevo León. Entonces, creé como un pequeño círculo de lectura informal. De hecho, estamos leyendo la Guerra y la Paz justamente con ellos y con ellas. Entonces, empecé a tener vínculos de otra manera. Otro círculo de lectura muy interesante porque es de jóvenes y no tan jóvenes como yo, de diversas nacionalidades y edades. Es que me parece increíble poder tener un espacio por Zoom, ahí sí veo el beneficio de la tecnología, donde conversemos jóvenes y adultotas, ¿sí? Porque pues no hay espacios para esa convivencia, para escuchar sus puntos de vista, para hacernos preguntas. Me gusta muchísimo. Eso he disfrutado mucho de la pandemia. También he disfrutado un poco tratar de observar, por ejemplo, observar los trinos de los pájaros, que hay muchos por donde yo vivo, pues la verdad no los incorporaba a mi vida y observar las diferentes especies de pájaros que pasan por aquí. Entonces me doy cuenta que estoy tan desconectada de mi entorno. Entonces, pues la pandemia me ha hecho un poco más consciente de eso. Abrazar, abrazar. La verdad nos hace mucha falta.
¿no? El apapacho, como, ¿no? El apapacho. Eh, Eso es, ¿no? Que ahora no, no, pues imposible, imposible, ¿no? Eso me gustaría.